¿En los videojuegos hay vida más allá del clásico Game Over? Hay juegos que aprovechan la muerte para crear nuevas mecánicas del juego o potenciar la narrativa. Game Over son una de las palabras que resultan familiares a la amplia mayoría de gamers. Este arcaico modo de indicarnos que la partida ha terminado suele aparecer cuando el jugador falla en su cometido, y tan solo es una posible representación del trámite que se supone que va a retomar nuestra vida una vez más. Hace unos años, ese trámite podría ser algo tan físico como introducir una moneda, o tan sencillo como perder una vida. Sin embargo, en el videojuego moderno la pérdida o muerte del jugador se ha sofisticado y refinado como un curso más del medio, uno que podríamos decir que es único en el videojuego. Hoy queremos hablar de la muerte en los videojuegos, sobre cómo algunos de los títulos lo usan a su favor de sus mecánicas, o como instrumentos para contarnos una historia, el precio de una nueva vida. Complementando algunas de las afirmaciones que hemos hecho en la introducción de este video, la muerte es un concepto que no resulta extraño para el videojuego. Durante la década de los 80, y con los arcades como principal representación del medio, la muerte del jugador ya era parte de su modelo de negocio, y estaba implícita en sus mecánicas de un modo tan profundo, que condiciona hasta cierto punto, como eran los títulos que vemos durante esta época. La muerte del avatar era una mecánica de penalización por los errores cometidos con una resolución regresiva. Se le otorgaba al jugador la posibilidad de volver a intentarlo, con el conocimiento y la experiencia adquirida, a cambio de un precio, tiempo o créditos. Esta es la aproximación más común aún hoy de la muerte en el videojuego, directamente heredada de la época arcade, pero las necesidades del videojuego moderno del carácter doméstico distan mucho de las modelos arcade. Con el alza de los sistemas domésticos desaparece la necesidad de mantener al jugador introducido a créditos, y se abren las puertas a otras formas de gestionar la muerte del jugador dentro del videojuego. En ese marco en el que comenzamos a ver aproximaciones con la muerte contextual o narrativa, pensamos en videojuegos como Maniac Mansion en el 87, que más aún una penalización que ofrece al jugador, algo más de contexto, sirve de conclusión para sus acciones. También es en el marco del videojuego doméstico donde comenzamos a ver la muerte como recurso o mecánica, y no como una penalización, ya que el objetivo no es penalizar al jugador por sus errores, sino mantenerlo pegado a la pantalla todo lo que puedan, por lo que tienen que ser más abiertos y accesibles al jugador en todas sus facetas. A diferencia del arcade en el juego doméstico, no quieren matar a su jugador, sino mantenerlo pegado a la pantalla. Estas dos aproximaciones, la muerte contextual y la muerte como recurso mecánico, representan los diferentes modos de gestionar la pérdida del jugador en el videojuego moderno y enriquecer su planteamiento. Por ello, pueden verse de diversas formas en multitud de títulos actuales. Repasemos algunos ejemplos. El error como una mecánica de juego. Cuando hablamos de la muerte como recurso mecánico en contraposición de la penalización, también hablamos de la capacidad de un videojuego de transformar el error del jugador en nuevas vías de juego. Por poner un ejemplo de esta integración de nuevas mecánicas, en el conocido MMO de Blizzard, World of Warcraft, cuando nuestro personaje muere, el juego nos ofrece la posibilidad de volver hasta su cuerpo en una forma espectral para continuar nuestra aventura. Gracias a esta mecánica, se puede introducir un tiempo pasivo de reaparición sin la necesidad de tener al jugador esperando mientras ve bajar un contador de tiempo. Esta idea se heredó de los RPGs clásicos y las hemos visto en muchos otros títulos desde entonces. Otro ejemplo más transformador podría ser el que vemos en títulos de carácter más procedural, como puede ser el caso de The Binding of Isaac, en donde gran parte del gameplay gira en torno a la aleatoriedad del mapeado y a los objetos que encontramos en él. La muerte en dicho título implica también una partida completamente distinta a su predecesora. Dentro del género, otros juegos como Rogue Legacy y Dead Cells llevan esto más allá, introduciendo mecánicas que giran en torno a la muerte del jugador como uno de los pilares más firmes en donde se asentan sus gameplays y sus desarrollos. Todos estos ejemplos son transformativos, es decir, modifican el gameplay del juego para adaptarlo a la situación del jugador y ofrecer entretenimiento en todas las facetas del mismo, incluso la muerte de su avatar, pero no es la única vía para afrontar este tipo de aproximaciones mecánicas. En sagas como Prince of Persia, la muerte en sí no es la mecánica sobre la que gira gran parte del juego, sino la capacidad de evadirla para perpetrar así nuestros fines. La obra de Ubisoft nos deja literalmente rebobinar hasta momentos previos a nuestro error, permitiendo a sus jugadores recabar información o simplemente eludir la penalización de tener que volver a cargar la partida.
Morir es parte de la propia historia. La muerte como aderezo narrativo o como contexto adicional a la historia que se está desarrollando es muy habitual en títulos actuales por su fácil implementación y su efecto positivo a la hora de mantener la acción centrada. Uno de los problemas más claros de la muerte en un videojuego es la consecuente rotura de la inmersión y la pérdida del ritmo. La pantalla de muerte y el retorno a la acción es peligrosa para mantener la suspensión de la incredulidad, que no es más que el pacto a través del cual aceptamos como espectadores o jugadores los hechos que nos muestran en una obra de ficción, aún sabiendo que no son ciertos. Introduciendo algún tipo de hilo contextual a la muerte de nuestros avatares, conseguimos mantener la inmersión de un modo natural. Un ejemplo de esto podría ser la secuencia de carga tras nuestra muerte en BioShock Infinite, donde tenemos pequeñas visiones y aderezos a la propia historia cuando caemos en combate y toca cargar desde el punto de control. Otro ejemplo en la misma línea podrían ser las cámaras de reestructuración en Journey to the Savage Planet o las vitacámaras de la misma saga BioShock. Pero aún a pesar de la utilidad de este tipo de añadidos, estos pueden aplicarse de un modo aún más profundo que una simple justificación narrativa. En títulos como Sekiro Shadow Die Twice, nuestra muerte y resurrección no solo está justificada de forma narrativa, sino que también afecta al mundo del juego, llegando a eliminar algunos encuentros si morimos en forma excesiva. En Fable 2, nuestra muerte afecta de forma negativa la imagen que damos a los NPCs, y puede modificar algunos de los eventos del juego, mientras que en videojuegos como Into the Breach nos encontramos con mecánicas de muerte permanente, que pueden cambiar drásticamente el curso de una campaña, pero se nos da un recurso narrativo para hacer reset cuando lo necesitemos. Estos son algunos ejemplos que van más allá de lo meramente narrativo, pero que aún se alejan de planteamientos como el de Until Dawn, donde la acción y su desarrollo muta conforme se producen muertes, tanto a nivel narrativo, emergente o embebido, como mecánico, ya que ambos títulos contemplan ambas facetas de la muerte de sus personajes. Como en el caso de dicho título, podemos encontrar diversos ejemplos que aunan ambos planteamientos. Sigue habiendo vida más allá. Los dos planteamientos que hemos visto en torno a mi quehacer la muerte en el videojuego, si bien puede llegar a cumplir su trabajo de forma magistral, no tienen por qué aparecer en todos los videojuegos actuales. Rompiendo una lanza a favor de aquellas aproximaciones más clásicas a la muerte en el videojuego, hay loop jugables que no se benefician de este tipo de inclusiones, bien por su ausencia de justificación narrativa, o porque forzar mecánicas en torno a la muerte de su personaje no aporta nada al gameplay global del título. Por poner un ejemplo rápido, podríamos pensar en el reciente juego The Last of Us Parte 2. Su anterior entrega, tanto dentro de su universo como por la morfología de su gameplay, añadir mecánicas en torno al error del jugador en un título tan consagrado a la historia que te está contando carecería del sentido, y posiblemente provocaría el efecto contrario al deseado. También tiene este problema frente a la inclusión de este tipo de mecánicas los títulos de corte arcade, o los juegos competitivos, donde el eje central de la acción siempre se enfoca en el presente. Aunque no descartemos que con la habilidad suficiente se pueden introducir algunos conceptos heredados de las aproximaciones que hemos visto hoy aquí.